Hola a todos. En este cuadro he querido representar una primavera florida y llena de color, donde los olores te transportan a un mundo mágico. Un lugar donde sería maravilloso poder dormir sobre la caricia de la hierba fresca, donde el amable y alegre canto de los pájaros y el frescor de la mañana y los días soleados te acompañan. Un lugar donde el azul y el verde se funden en un solo tono de armonía. Un viento suave mece los árboles para crear un sonido maravilloso que nos acompaña en esas mañanas frescas primaverales. Voy a empezar a marcar los árboles con un verde oscuro, utilizando un pincel y sin preocuparme demasiado, en principio, de la forma. Solo voy a marcar el lugar donde voy a colocarlos. La suave brisa y los destellos del sol inciden sobre el follaje verde, haciendo que luzca en multitud de tonalidades. Voy a utilizar un trocito de esponja para empezar a trabajar los árboles. Voy a usar varios verdes para conseguir profundidad y un poco de realismo. Para conseguir que nuestra obra luzca bonita y tenga realismo, vamos a trabajar muchísimo las zonas oscuras y claras de nuestra obra, dándole luces y sombra. Justo donde están los árboles y el follaje más verde, en la parte de abajo donde empieza el lago, hay una sombra que generan los propios arbustos. Utilizo el mismo color para empezar a marcar de forma insinuante el tronco de los árboles y algunas ramas que se dejan entrever entre el follaje. La pintura verde ya está seca, así que vuelvo a utilizar el trocito de esponja para darle tonos de luz en la parte superior de los árboles y también en algunas partes en la zona central. Vamos a hacer un trabajo minucioso, delicado y con mucha paciencia para que nuestros árboles tengan una luz especial.
Con pintura blanca he marcado la forma de una pequeña cabaña de madera que está a la orilla del lago. Voy a utilizar un color marrón chocolate para pintar la casa y después voy a empezar a sacarle las formas utilizando blanco con una punta de marrón para insinuar las luces y las formas de la cabaña. Cuando están marcadas todas las formas de la cabaña, vamos a utilizar un pincel seco con muy poca pintura para darle oscuridad en la parte derecha con el marrón y luz con el blanco en la parte izquierda. Así vamos a hacer una distinción y vamos a conseguir que nuestra casa no parezca que está plana. En la parte del tejado, sobre las tejas que he pintado, con la ayuda del pincel seco hago lo mismo. Utilizo el marrón y el blanco para ir jugando con las luces y las sombras. Ahora mismo parece que la cabaña esté flotando en el aire, así que voy a empezar a pintar con verde y marrón bajo el suelo de la cabaña. Nuestra cabaña tiene que estar un poquito más arriba de la orilla del lago. Con el mismo color chocolate que he pintado la cabaña, voy a dar unos cuantos toques justo en la orilla del lago y también voy a utilizar el mismo color para darle algunos toques en los troncos y en las ramas de los árboles. Unos pequeños arbustos lucen frescos al lado de la cabaña. Voy a utilizar los mismos verdes que he utilizado para pintar los árboles para hacer estos arbustos, dándole luces y sombras y haciendo que la parte de abajo sea más oscura y la parte de arriba los reflejos del sol hacen que el verde se vea muchísimo más claro.
Para conseguir más profundidad y más realismo, justo debajo de la sombra que generan los arbustos y la tierra sobre el lago, vamos a hacer un punto de luz. Voy a utilizar amarillo mezclado con un poquito de blanco para darle ese punto de luz. Y una vez lo tengo así, voy a empezar a hacer los reflejos de los árboles y de la cabaña sobre el lago. Para hacerlo voy a utilizar un pincel seco y muy poca pintura para empezar a marcar todas las formas que tengo en la parte superior. Con el canto de una espátula de pintura blanca voy a empezar a dar puntos de luz sobre el lago para que nuestro lago empiece a tener ese punto mágico.
Es principio de primavera y las flores están empezando a brotar justo en los arbustos que están al lado de la cabaña. Voy a utilizar un rosa claro, un rosa oscuro y un poco de blanco para insinuar las flores con la ayuda de un pequeño pincel. Las flores también están brotando en esa pequeña pradera que tenemos al lado de la cabaña. Un precioso lago donde me encantaría estar, sentada a la orilla, introduciendo mis manos en el agua fresca. También voy a insinuar unos pequeños reflejos rosas sobre el agua del lago. He conseguido hacer este paisaje maravilloso, me he transportado a un mundo mágico. Me encantaría estar durmiendo sobre esa hierba fresca y sentir la caricia del viento y oír el amable canto de los pájaros. Hemos conseguido que el azul y el verde se fundan en un tono de armonía total. Espero que os haya gustado mi obra y si es así, no olvides suscribirte a mi canal. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.